por aquí cumpliendo la promesa de ayer de hacer una transmisión de mensajes. Espero que algunos se sumen para también hacerle algunos comentarios y agradecimientos. Esperamos unos minutitos, que poco a poco alguien se vaya sumando, alguien que aparezca por ahí y me diga si se escucha bien, que es lo más importante siempre. Bueno, para ir comenzando de a poquito, algunos ya deben haber visto la publicación de una convocatoria o llamado a servicio. La subí hace un momento atrás y recién me están llegando respuestas, así que agradezco de corazón a todos quienes han sentido el mensaje y han sido receptivos y se están comunicando por interno. Terminando este en vivo me voy a estar comunicando con ustedes. Por aquí vienen llegando, muchas gracias. Gracias a Rosa del Campo, ¿cómo estás? Elian Quevedo, buenas tardes. Teofilo Alberto, desde Portugal, un saludo fraterno. Judith, hola Judith, un saludo también. Patricia Ríos parece, me dice, sí, ya la vi, gracias, gracias. Desde España, Vladimir, bienvenido. María López, de Colombia, bienvenida también. Aurora, desde Suecia, wow, gracias por estar aquí. Y así se van sumando de a poquito. Agradezco a todos los que están acá, agradezco a quienes ya están viendo la publicación, la subí a todas mis redes, acá en YouTube en la sección de cortos, y también subí el texto escrito en la parte de publicaciones, porque ahí me permite subirlo. Por Facebook, Mensajes de Sirius, está el video también y está el texto explicativo para contactarse. Y por Telegram, obviamente, mi querida tribu, ahí fue donde lo subí primero. Así que bueno, contarles un poquito por qué antes de comenzar con los mensajes van a ser dos mensajes importantes, sobre todo el último. Así que a tomar aliento, vamos a tomar aquí un poquito de agua porque hoy día hace calor acá. Bueno, en la medida que hemos ido avanzando con los mensajes, vamos pasando por diferentes fases, ¿no? Primero los mensajes comenzaron por escrito, se fueron conformando las redes, ahí fue llegando gente muy amorosa que colaboró en formar tribu mensajes también con todas las carpetas y el material que se entrega ahí para autoconocimiento, desarrollo personal, junto con lo que se recibe la información del guardián. Y posteriormente abrí Instagram, que lo estoy intentando activar, pero así como los tiempos están muy acelerados, están pasando muchas cosas y a nosotros también, servidores, nos está llegando mucha información y no está dando el tiempo de transmitir la información porque hay un tiempo que se pierde en hacer los comunicados por redes, preparar un poco las cosas también, en fin. Entonces llega un momento en que nuestro servicio se ve limitado por el tiempo y por nuestra resistencia física también, porque generalmente, por lo menos yo acá no tengo fines de semana, estoy siempre en servicio, trabajando. Actualmente, hace un poquito tiempo, me empecé a dejar nuevamente los domingos. Entonces no está dando el tiempo ni tampoco la posibilidad física de ir más allá. Y el guardián me solicitó hace muy poco que por favor comenzara a difundir los mensajes en otros idiomas para que puedan llegar a más personas y estas personas puedan estar en conocimiento del proceso de transición planetaria. Porque estamos en un momento, como yo les explicaba en video anterior, que estamos como ya en la cúspide de esta montaña, montaña rusa, y ahora viene todo surgiendo una cosa tras otra. Entonces, quien no está preparado, no está en conocimiento, va a encontrarse con muchos desafíos. Y la idea es que esas personas puedan comprender el proceso para que así estén preparados.
Entonces, por eso se me pide difundir en otros idiomas y extenderlo también a otras redes. Todo lo que tiene relación con este proceso de transición planetaria. Decirles también que a modo personal de caminar en toda esta parte de trabajo interno, de autoconocimiento, uno va entendiendo que una de las etapas que de alguna forma va consolidando todo esto es el servicio. Aprender a servir a los demás, a aprender a entregar nuestro tiempo y nuestra energía a una causa común, a un propósito común y a un propósito elevado. Y es ese el caminar de cierta forma que yo pretendo invitar a las personas que se estén sumando. No se trata aquí de que alguien o algo se haga conocido, se trata de servir a las altas jerarquías. Yo entiendo mi posición en este lugar, soy el último puntito de una larga red que comprende a mi guardián, más arriba el comandante Brilon, encargado del área de difusión del comando Astar, más arriba el comandante Astar propiamente tal, más arriba la Generalísima, Madre María y otras grandes conciencias y seres que nos están acompañando en este proceso. Entonces, este grupo que se va a formar aquí también va a estar al servicio de esas altas jerarquías, contribuyendo en lo que para mí llega ya a un proceso bastante más elevado de conciencia, que es el servicio desinteresado, el servicio partiendo del amor incondicional, de la compasión y a transmitirlo con alegría, porque nosotros no podemos estar aquí si no estamos contentos con lo que estamos haciendo. Eso va a generar otra energía. Entonces, ese es el llamado y la energía que me gustaría que tuviesen las personas que van a contactar, que van a llamar, que están sintiendo en su corazón que deben comenzar a estar más activos para colaborar en este proceso, para que más conciencias se expandan, para que más conciencias recuerden lo que ya está dentro de ellas. Entonces es eso lo que quería comunicarles en relación a la publicación de hoy día. Espero que podamos hacer un hermoso grupo en el que todos vamos a ser pares, en el que todos vamos a estar en servicio de la jerarquía, en este proceso de transición, intentando traer luz, paz, armonía, alegría en todo esto. Eso es, mis queridos. Voy a mirar acá un poquito quién más se va sumando. Yadi Hernández, bienvenida. Ahí estoy viendo, Daniela Tembles también. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y ahí de a poquito llegando. Ángela, a ver, Ángela Andara, 9996. Gracias por tu presencia y bueno, vamos a continuar con lo que se nos pide, que es transmitir los mensajes, ir actualizando. El mensaje de hoy día son dos mensajes, el primero un poquito más corto para intentar traer claridad, sobre todo a las personas que están en Europa, ya que algunos me escribieron por interno, por lo que estaban viendo y qué estaba pasando. Y el otro mensaje es para tener más claridad en cuanto al proceso. Ahora, es necesaria una preparación de conciencia para escuchar el segundo mensaje y entender que existen periodos y procesos que van uno tras otros y que son necesarios para que exista una real expansión de conciencia. Y esto lo podemos ver mucho también en los procesos terapéuticos. Muchas veces nosotros iniciamos un proceso terapéutico y en la mitad del proceso terapéutico tenemos una catarsis muy fuerte y parece que estamos en un proceso de empeoramiento, de que en realidad en vez de salir parece que por unos momentos nos hundimos un poco más.
pero esa es la tomada de conciencia que vamos a integrar para poder dar ese paso hacia adelante y volver a caminar. Y en ese sentido, este mensaje, el segundo, tiene mucho de aquello. Entonces, claro, vamos a pasar por una catarsis, pero para entrar con renovadas energías y sobre todo con renovada conciencia a lo que viene. Entonces les pido por favor que lo tomen con esa conciencia, entendiendo que las personas que están acá están ya en un trabajo personal, están con una mayor expansión de conciencia, comprenden el proceso y sobre todo tienen un trabajo interno en su campo mental y en su campo emocional. Así que desde ahí vamos entonces a comenzar a leer estos mensajes y después al final, como siempre, voy a ir respondiendo algunas preguntas. Así que vamos a ir lento. Comenzamos entonces por el primero. Este es más cortito y yo le pregunto al guardián: ¿qué ocurre con los múltiples avistamientos de esferas en Europa, precisamente en Alemania, en Suecia, aeropuerto de Praga en República Checa, Dinamarca, Polonia y otros, al punto de que algunos de sus gobiernos han decidido dispararles, ya que para ellos son drones rusos que amenazan su espacio aéreo? La OTAN y Rusia están a punto de un conflicto. ¿Qué son realmente? ¿Son sondas de reconocimiento o drones fabricados aquí? Y a ello le digo, es bien importante esta información. Y esta pregunta viene producto de que yo sigo y siempre estoy informada un poquito de lo que es geopolítica para poder seguir un poco los eventos y ver en qué punto vamos ya. Y también había recibido bastantes preguntas por interno respecto de lo que se llamaría drones, pero que en el fondo no lo son, y él nos va a dar acá una respuesta bien clara. Y me dice: comprendo su pregunta, y debo decir que en relación a esas esferas, ellas son del comando, ellas son sondas, ellas están haciendo reconocimiento de las localidades y también de las personas donde habitan. Todo esto está siendo recopilado. No sirve de nada atacar con sus armas infantiles, pues no irán a lograr perjudicar a estos dispositivos teleguiados. Esas armas para el comando es como si arrojaran piedras. ¿Comprende? Sí, porque en realidad son débiles para derrumbar o perjudicar a estos equipos, porque ellos poseen campos de fuerza. ¿Sabía esto? Sí. Bueno, entonces acá él nos vuelve a reiterar, porque esta pregunta yo se la había hecho hace tiempo, cuando aún no habían tantas sondas, sino que habían aparecido algunas en Estados Unidos, pero ahora ya hay muchas en Europa, están siendo visibles en varios países, y se había generado todo un asunto, casi una polémica de conflicto, lo que igual a uno le preocupa y no quiere ver ese resultado, ¿no? Y él hace tiempo me había explicado que son sondas de reconocimiento, que son teleguiadas, y qué es lo que están reconociendo. Están reconociendo cómo está trabajando de alguna forma la Tierra, cómo se van moviendo las placas tectónicas, qué es lo que está ocurriendo en los diferentes campos y cuerpos de la Tierra. Pero también estas sondas hacen un chequeo de nuestro campo vibracional. ¿Qué frecuencia estamos atingiendo aquí en la humanidad? ¿Qué porcentaje de personas están con una frecuencia más elevada? ¿Quiénes no? Y ahí entonces ellos de alguna forma van teniendo un feedback para ver cómo van avanzando los procesos acá. Que como siempre digo, eso depende mucho, mucho de todos nosotros y del estado de conciencia que nosotros tengamos, de nuestra frecuencia vibracional.
Y es importante también saber y reconocer que ellos tienen equipos muy, pero muy avanzados para saber exactamente el nivel frecuencial y vibracional que cada uno de nosotros tiene. Entonces, es importante tener esto claro, porque por más que nosotros queramos manifestar externamente una alta frecuencia, pero si internamente aún poseemos miedo, preocupaciones, aflicciones, angustias, tristeza, eso se refleja inmediatamente en nuestro estado frecuencial y vibracional. Espero este mensaje se comprenda. Voy a leer un poquitito acá lo que me escriben para pasar al segundo, que es un poquito más largo y es bastante importante. Gratitud sagrada, gracias a ti por estar presente. Soco Membal dice, me hago presente. María en Maryland, Soco, bienvenida. Recuerden que dejé el texto para el llamado a servicio y ahí está mi contacto. Y también más o menos lo que se está pidiendo para poder integrarse, que es básicamente vocación de servicio y ganas de colaborar en este proceso. Ya, me parece que estamos con ese mensaje. Saludos Marisol, aquí que se viene uniendo. Vamos a pasar al segundo entonces, para que ustedes vayan ahí anotando después al final sus preguntas y le ponen por favor la palabra pregunta para ir aclarando si les queda alguna duda en este segundo mensaje. Entonces, este es un poquito más largo y le pregunto yo, conforme mensajes anteriores, las etapas de contacto serían sondas de reconocimiento, naves medianas, contactos en sueños, naves nodrizas, llegadas de los visitantes. Primero, los morfológicamente parecidos a nosotros. ¿En qué etapas estamos actualmente y a cuál llegaremos a finales del 2025 y en 2026? Y me dice, comprendo la lista de los eventos y todo está dentro del plan. Les entrego una vez más la siguiente información, ya que ustedes necesitan comprender aquello que está siendo dicho y evitar repetir la misma pregunta para que nosotros podamos responder otras informaciones y no repetir. Bueno, aquí él me aclara de no ser reiterativa con las preguntas, pero ahí habían algunas dudas y yo sé que cada vez que le pregunto algo al guardián, él va abriendo la respuesta, va entregando más información. Yo el 2022 le pregunté sobre el flash solar, el destello solar, me dio una información acorde a mi estado de conciencia y a lo que yo podía transmitir. Posteriormente vuelvo a preguntarle 6 meses después, esa información se expande y así sucesivamente. Entonces actualmente yo quería tener aún mayor claridad y mayor discernimiento. Y es así como él va a volver a profundizar en este tema que ya había sido entregado en varios mensajes, los procesos de llegada y de encuentro con nuestros hermanos estelares. Y me dice, ahora yo voy a repetir, ¿acaso no fue dicho que va a llegar el momento en que será declarada, voy a poner aquí una palabra similar, en que será declarado el conflicto? Y que va a comenzar este conflicto y que después de un periodo corto de tiempo va a ocurrir un fenómeno energético en el cielo y que este conflicto será interrumpido. Entonces, todo lo que está ocurriendo ya está ocurriendo. No es necesario que yo...
Los terremotos están ocurriendo. Las inundaciones están ocurriendo también. Las mudanzas en el clima. Entonces, ya está ocurriendo. El foco para que ustedes lo marquen es la declaración oficial de este conflicto. Y luego que ocurra, habrá el fenómeno que llaman de aviso, porque en verdad es una intervención divina, es un basta, y esto mudará por dentro a las personas. Ellas van a reflexionar. Sus almas van a entrar en una conexión más directa con la fuente. Entonces, es solo en este punto en el que deben fijarse y aguardar. También en este punto, cuando ocurra este fenómeno, es cuando ustedes irán a ver algo muy extraño. Ustedes irán a ver el cielo recogerse. Y por la primera vez la humanidad irá a ver la verdad. Cuando miren para el cielo, el segundo cielo, y ahí es porque la mudanza dimensional ya está ocurriendo. Yo ya también hablé sobre eso. Si usted ve la mudanza ocurriendo, es porque hay un cambio dimensional. Todo esto va a ocurrir prácticamente junto. Entonces, aquí hay muchísima información y vamos a tratarla de ir desglosando. Él nos habla de que va a ser declarado un conflicto, pero el proceso de este conflicto va a ser muy acotado, muy corto. Y en ese momento, la divinidad, la conciencia divina, la misericordia divina va a actuar y va a poner un basta. Y en el momento que ese evento se produzca, va a haber un despertar de muchas conciencias y van a dejar todo este conflicto de lado, no van a querer ser partícipes de este conflicto. Y eso, al mismo tiempo, una vez que ocurre este despertar de conciencias, va a transcurrir un pequeño periodo o va a ser casi sincrónicamente todo, en que nosotros vamos a mirar al cielo y vamos a ver otro cielo distinto del que conocemos. Y hay una frase que él la va a repetir en mensajes posteriores, ahí bíblica, no me acuerdo exactamente cómo es. Y cuando nosotros veamos ese cielo, vamos a entender que estamos ya en plena integración con cuarta dimensión. ¿Qué va a pasar en ese momento? Que lo que nosotros no podemos ver porque estamos en una frecuencia de tercera dimensión y media y de alguna forma todavía tenemos un velo, cuando esta integración dimensional se lleve a cabo por completo, ese velo sesgado que nosotros tenemos en nuestra mirada se va a abrir y nos va a permitir ver realmente lo que hasta ahora no hemos visto y que de alguna forma ha sido camuflado, ha sido ocultado por energías que trabajan en este planeta que están alejadas de la luz. Entonces, en ese momento nosotros vamos a reconocer otra verdad. Por eso yo en mensajes anteriores les mencionaba que esa energía del retiro de los velos cada vez iba a ser más intensa, más frecuente, hasta llegar al punto de esta integración dimensional, en que nosotros mismos íbamos a poder ver estos planos que nos acompañan, estos seres que están al lado de nosotros, que aún no podemos ver por nuestra frecuencia y vibración, excepto algunas personas que tienen el don de la clarividencia ya manifestado, de la mediumnidad. Entonces, esas personas ya pueden entrar y salir de ese plano y tener más claridad, pero esto después va a ser un proceso
que va a abarcarnos a todos. Eso por una parte es gran parte de la información que nos transmite. Y algo más había acá importante. Bueno, junto con esto también es probable, y por lo que se me está explicando y lo que yo comprendo, que se vaya a producir lo que se entiende también por el arrebatamiento, en el que algunas personas serán llevadas y tendrán sus propios procesos evolutivos. Y otros continuarán en trabajo acá, en este otro plano dimensional. Entonces van a producirse diferentes realidades. Y lo que nos pide es estar conscientes que antes de este destello solar viene primero un evento. Entonces, esa sería la secuencia de las cosas que vienen de aquí en adelante, para que nosotros estemos atentos y no caigamos en baja frecuencia, no bajemos nuestro campo emocional a frecuencias de miedo, sino que intentamos que va a ser un periodo muy, muy acotado para que desde ahí nosotros demos ese salto, ese proceso evolutivo, ese despertar de conciencia. He tratado de transmitírselo muy pausado, de forma muy clara, para que puedan ir integrando. Si no se comprende totalmente, les pido rever por lo menos esta parte del video para que vayan entendiendo las fases del proceso. Y es importante que quede aquí desde ya grabado. Pasé estos mensajes adelante de otros que tenía, porque la próxima semana vamos a hablar de Hercóbulus y todo lo que ello implica. Pero preferí pasar esto porque es importante que conozcamos las etapas del proceso y entender que no se rigen por fechas, porque es el 9/9, porque es el 11/11. Está bien que en esas fechas entran y hay bajadas de energía y se producen una suerte, entre comillas, de portales, pero los procesos son mucho más amplios, tienen una lógica o un conocimiento que obedece al plan divino y no a lo que nosotros querríamos, porque no comprendemos totalmente en toda la amplitud y la magnitud que es este plan. Lo único que yo puedo decirles es que en la medida que va transcurriendo el tiempo y vamos avanzando en todo este proceso, uno se va dando cuenta que todo es perfecto, que todo ha sido cuidadosamente estudiado, trabajado amorosamente para que nosotros podamos transitar todo esto de la mejor forma para el crecimiento y la evolución de nuestras almas. Voy a leerlos ahora, a ver si es que hay alguna duda que pueda aclarar por aquí. Acá, pregunta, aquí hay una. Si mi familia no me cree, ¿cómo les puedo explicar todo esto que está pasando? Fabiola, entender que son procesos, como ya lo hemos ido diciendo, y en la medida en que estas altas frecuencias que están llegando desde el sol, que nos están ayudando a este despertar de conciencia, en la medida que la frecuencia Schumann también colabora, y más cuando venga el evento del destello solar, yo creo que ahí muchas conciencias que aún no han percibido todo este proceso, o si queremos decir, no han despertado, van a despertar y van a tomar conciencia de todo lo que está ocurriendo. Ya no hay que apresurar los procesos, entender que el plan de alma también es absolutamente de ese ser conforme un estudio de sus maestros y guías y en total coherencia y concordancia antes de bajar a este plano. Nosotros lo desconocemos, no podemos querer eh, que esa persona siga nuestras orientaciones si aún su plan álmico no está acorde con ese proceso. Entonces, respetar el proceso y tener fe que en algún momento eso va a ocurrir.
Y seguir nosotros trabajando en luz también para transmitir esa energía. Acá Gustavo Caballero pregunta si la Tierra es plana o redonda. Mira, nunca he hecho esa pregunta porque en realidad, como para proceso evolutivo y plan divino, más que como para intentar saber un poco más de la verdad, así como nos va a explicar lo del cielo, que hay otro mensaje que lo va a aclarar, muchas cosas que nosotros creíamos y paradigmas van a ir cambiando. Desde mi punto de vista personal, y aquí no estoy hablando por mi guía, yo creo que es una forma achatada en los polos. Esa es mi percepción personal. Pero voy a hacer esa pregunta porque veo que a muchas personas les trae bastante inquietud. En el próximo mensaje vamos a hablar de esa esfera que creo que hay en California, que es una esfera enorme en que hay una realidad virtual ahí adentro. Incluso tal vez voy a dejar puesto el link acá cuando pase ese otro mensaje y nosotros comprendamos cómo esta realidad que se nos ha transmitido está tan falsificada, ¿no? Pero poco a poco vamos a ir teniendo la ampliación de conciencia, el conocimiento, el discernimiento, la frecuencia vibracional para irnos dando cuenta de todo esto. Así como ha ocurrido, por ejemplo, con las mismas pirámides egipcias, que se ha descubierto la profundidad que tenían, toda la información que había ahí, lo mismo que con la Antártida, que comenté en video anterior, y así vamos expandiendo nuestra conciencia y derrumbando estructuras arcaicas que ya no nos pertenecen, ya estamos en otras frecuencias. Eso es lo que te podría decir, Gustavo. Karen Bassi, después de la declaración del conflicto. Ya no me permito acá utilizar palabras porque ustedes saben que esto está siempre monitoreado, pero entiendo que conflicto o G se entiende claramente. Ese conflicto, como ya se me anunció hace mucho tiempo, iba a ocurrir. El punto es que va a ser muy breve y de cierta forma va a ser una manera para que muchas conciencias despierten y tomen conciencia también de lo que están haciendo. Ahí va a venir el destello y va a ser un acto de misericordia divina también para que eso pare, termine. Me dice Jimena, las personas que permanezcan aún acá en este plano, sea por propia voluntad o porque aún no están listos, tendrán otra oportunidad para ascender a una siguiente dimensión. Sí, cada uno va teniendo sus procesos y vamos a pasar a este otro plano dimensional en que ahí también van a haber otros aprendizajes y crecimientos evolutivos también. ¿Qué más acá? Acá otra pregunta de Gustavo. La Tierra... Ah, bueno, me vuelvo a repetir la misma pregunta. Acá Lorena me pregunta, ¿alcanzaremos a ver todos estos sucesos o será para la siguiente generación? Tengo 48 años y me siento afortunada de estar presente en todos los cambios que hemos vivido hasta hoy. Vamos a alcanzar a verlos si no están tan distantes. Estamos hablando en un lapso de muy cercano, 2026, 2027, todo esto se va a ir generando una cosa tras otra. Ramón Rodríguez me dice, gracias Ramón, pregunta, ¿cómo colaborar y dónde está el material para esto? Estoy dispuesto. Dejé el texto escrito, tal vez lo voy a copiar aquí al terminar el mensaje en el primer comentario, lo voy a dejar fijo. Está mi contacto ahí y más o menos lo que se requiere, un esquema general para que la persona sepa a lo que vaya, a lo que se está ofreciendo. Pero principalmente el deseo de colaborar en servicio para el proceso de transición. Es principalmente eso, ¿ya? Y también lo dejé en Facebook, Mensajes de Sirius.
Ahí ya está el mensaje junto con el video también. Gracias, gracias por resonar y por escribir por acá también. Acá Daniela me pregunta, ¿de qué se trata el conflicto que dará inicio a eso? Bueno, el conflicto que ya hemos casi visto en el hemisferio norte y que se ha ido intensificando y parece que hay, entre comillas, un pacto de paz, pero parece que no va a ser tan así y por eso también el llamado es estar atento a lo que va ocurriendo y una vez que se declare este conflicto, va a durar, como les vuelvo a reiterar, poco tiempo y desde ahí ya viene este despertar de conciencia. Plazos por año no tengo, nunca me dan los años y cuando yo he intentado insistir me explican que nosotros todavía estamos en una tercera dimensión en que hay pasado, presente, futuro. Para ellos, de cuarta dimensión para arriba y sobre todo de quinta, donde está el guardián de quinta, octava dimensión, porque es un ser multidimensional, el tiempo es cuadridimensional, está ocurriendo constantemente y hay, por así decirlo, también un eterno presente. Entonces, calzar con un tiempo que, entre comillas, también ya me lo explicó bastante en otros mensajes, fue cambiado por un papa, nuestro calendario, que por lo menos antes que se regía por las 13 lunas, por lo menos seguía el pulso de la tierra, de nuestra madre tierra. Pero ahora todo eso fue distorsionado, incluso los nombres de los meses del año. Hay un mensaje ahí que es precioso y nos trae mucha claridad y discernimiento. Entonces nuestro tiempo también es totalmente falso, si queremos decirlo en breves palabras. Espero en algún momento, justamente con la ayuda de las personas que se van a unir para no tener que estar haciendo tantas otras cosas y dedicarme a transmitir los mensajes, podérselos dejar a ustedes también, porque ya estamos en el tiempo. Daniel, lo acabo de responder. De aquí en adelante, 2026, 2027 van a ser tiempos muy relevantes. Y cerrando este año también, cerrando este año también. Amanda Castel, bueno, ahí nos fuimos a otro mensaje. Sí, los 3 días de oscuridad, sí, y lo explica muy científicamente el guardián. Ese mensaje lo subí hace 2 años. Después volví a preguntar también por él para tener una mayor discernimiento al respecto. Te pido que por favor los busques en las redes en que habla de los 3 días de oscuridad. Hay otro que habla del estruendo también, en fin, varias cosas. Está ahí. Karen Bassi me pregunta, no me quedó claro después de qué evento viene el destello solar. Lo he tratado de explicar con todas las palabras posibles acá, no sé cómo puedo dejarlo más claro. Ya, conflicto, G, espero se entienda. Margarita me pregunta si el destello en el cielo y las manifestaciones será pronto. Sí, sí. Kembler. Voy a responder 2 preguntas más, porque el día ha sido bastante largo y tengo que responderle a la gente que me está escribiendo por interno también. Eso también va a llevar un tiempo, así que voy a preguntar, a responder acá. Después voy a revisar los comentarios y si es necesario hago otro en vivo para profundizar un poco más. Me dice, pregunta, estos seres que no podemos ver, pero ahí están, próximamente los vamos a ver por cuestiones energéticas, cósmicas, ¿cuál es su misión? Sí, lo que pasa es que son los planos dimensionales. Ahí también hay un mensaje que explica claramente los planos dimensionales. Eh, Nosotros estamos en tercera dimensión y si nosotros tuviéramos la capacidad de ver todos los seres que nos rodean,
poder traspasar nuestra visión hacia cuarta dimensión, veríamos que es mucho más lo que no vemos a lo que vemos. Entonces, en el momento en que nosotros hagamos esa conexión con cuarta dimensión, vamos a poder ver a nuestros seres queridos, vamos a poder ver probablemente todos los elementales de la naturaleza, otras frecuencias vibracionales. Y es importante acá el trabajo en el campo emocional para que nuestra frecuencia esté elevada y lo que nosotros veamos en cuarta dimensión sea también de una alta frecuencia, porque cada dimensión tiene diferentes niveles. Entonces, ¿en qué nivel de esa cuarta dimensión nosotros nos vamos a situar? Va a depender única y exclusivamente de nosotros, ¿ya? Entonces nosotros vamos también co-creando nuestra realidad. Y aquí la última respuesta. Marisol 699 pregunta, aquello a lo que llaman el rescate, ¿es ese retiro de personas al que se refirió? ¿Sabe cómo sucederá o simplemente van a desaparecer? Bueno, está lo que se llama el rapto, que es las personas que siguen algunas orientaciones que ya generalmente están más en el orden religioso y que ellos están trabajando en ese sentido y que conocen todo lo que se entiende por rapto o como, tiene otro nombre también, ellos le dan otro nombre también. Esas personas sí van a ser retiradas y van a continuar sus procesos y es algo por lo cual ellos también están trabajando en conciencia, por así decirlo, es su línea de tiempo. Y otros de nosotros vamos a quedarnos aquí pasando a cuarta dimensión y continuando con el trabajo de servicio que se nos ha pedido para acompañar a las personas que hagan ese traspaso y ir haciendo todo el proceso que se nos pide en ese otro plano dimensional. Espero de alguna forma haberte respondido. Yo sé que la pregunta y sobre todo poder entenderlo no es tan fácil. Te pido, si puedes ver planos dimensionales, por ahí está el mensaje también, está por escrito en la sección de videos de este canal, planos dimensionales, y ahí explica claramente lo que es tercera, cuarta, quinta, ya, y cómo esto se va interrelacionando, conectando. Eso, queridos amigos, este mensaje va a quedar acá. Como les digo, en algún momento voy a pasar revisando los comentarios y si veo que hay muchas preguntas y si las preguntas van todas, las voy a tratar de agrupar en una línea para ir respondiendo por bloques, por así decirlo. Ya intentando siempre que sus preguntas den respuesta a las inquietudes de muchos. Bueno, es eso lo que les puedo compartir hoy día. El próximo fin de semana estaré transmitiendo sobre Hercólogos, un mensaje importante que nos explica cuál es la misión de este planeta y algunas otras cosas que de alguna forma tenemos que conocer para salir un poquito del mito de todo lo que se ha escrito respecto a este planeta. Eso, queridos, que tengan una linda tarde y estamos en contacto. Ahora me voy a ir a responder a las personas que me están escribiendo por interno. Gracias, gracias. Nos vemos en un próximo en vivo. Que estén bien.